Vale, ya estamos aquí en otra noche de análisis de casos clínicos según la medicina tradicional china. Les damos la bienvenida a todos. Eh, Le damos la bienvenida a Miguel Ángel y a todos los presentes y las presentes que estamos hoy aquí. Hoy tenemos un caso muy interesante sobre, bueno, yo puse que eran tics nerviosos, porque es un masculino de 34 años con movimientos involuntarios del lado derecho del rostro, dolor de cabeza y oídos, mareos al bajar las escaleras, ¿no? Mareos ortostáticos. Ese es el motivo de consulta. Antes de empezar, recordarles que hacemos estas sesiones de análisis de casos clínicos todos los miércoles a las 8 de la noche. Se pueden registrar en la página web de chiproject.com.mx y ahí pueden ir viendo, pueden darse de alta en el newsletter para ver los cursos que vamos haciendo, este, y las charlas gratuitas que vayamos haciendo a lo largo del año. Igualmente, comentar que en la Ciudad de México está Miguel Ángel dando consultas. ¿En dónde es donde das consultas, Miguel Ángel? En la Condesa, ahí a 2 cuadras del metro, Metrobús Chulpancingo. Y si quieres dejar tu teléfono para que la gente que nos escuche en diferido te puedan contactar. Sí, les puedo pasar la información más tarde, ya con la calle y todo lo demás. Únicamente voy los viernes. Vale. Sí, también das consultas en tu lugar, ¿no? ¿Dónde es? Aquí en Zumpango, pero híjole, está lejísimos para ustedes. Es aquí en Zumpango, Estado de México, como a 2 horas y media de la ciudad, yo creo, en transporte público. Bueno, pero ¿quién Sí. quita que alguien te escucha de por ahí? Mm. Y nosotros estamos en Tepoztlán, Morelos. Bueno, vamos a empezar con el caso de hoy. Lo que decíamos, es un masculino de 34 años. El motivo de consulta son movimientos involuntarios del lado derecho del rostro. Tiene dolor de cabeza y de oídos y mareos al bajar las escaleras. Su peso es de 108 kilogramos. Mm, no dice la estatura, ¿verdad? No dice la estatura. Es artesano, soltero. No está tomando medicinas o no recuerda los nombres de las medicinas. Como antecedentes personales, tenemos que se enfermaba muy seguido de los bronquios en la infancia. A los 17 años lo operan de un absceso cerca de las glándulas salivales. A los 29 años, pérdida total del oído izquierdo. Hace un año sale positivo de COVID sin ningún síntoma. Lo han operado del absceso cerca de las glándulas salivales del lado derecho. Vive en una casa con 4 adultos y son 4 adultos y dos, por lo cual es muy ruidoso. Bueno, supongo que hay mucha gente ahí, ¿no? Por eso es muy ruidoso. Son los niños. ¿Algún familiar enfermo? Menciona que no hay ningún familiar enfermo. ¿Ha tenido algún problema familiar o económico que se relacione con su enfermedad? Un problema económico menciona. ¿Practica deporte? No practica deporte. Y como antecedentes hereditarios tiene que su madre padece de la presión y su padre también padece de la presión arterial. Tiene tres hermanos. No menciona que ninguno haya fallecido. Pero en su familia, se cortó la de esta, ¿verdad? Ahorita lo volvemos a poner. En su familia hay problemas de triglicéridos, colesterol e incontinencia. Luego, siente frío o calor, dice que tiene sensibilidad al frío en el torso del cuerpo, suda en las actividades cotidianas de esfuerzo físico.
suele tener sed, prefiere bebidas frías, em, siente algo de cansancio, suele sentir algo de cansancio. Sí me van siguiendo, aunque no esté la imagen. Igual en el grupo de WhatsApp tienen todos la historia clínica. No presenta dolor lumbar, en la vida sexual no menciona nada, las heces menciona que normales, no menciona ningún síntoma de arritmia, taquicardia, presión, etcétera. Suele tener dolor de oídos, ve un punto negro en el ojo derecho y malestar por la luz en ambos ojos. En cuanto al apetito, tiene que come 2 veces al día comida casera a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. O sea que entre 10 de la mañana y 10 de la noche parece que no come nada. Suele tener insomnio, de carácter dice ser tranquilo y de los nervios dice estar bien de los nervios. El paciente comenta que ya es casi diario que presenta el movimiento involuntario sin importar si se encuentra en actividad o en reposo. Incluso sucede cuando está hablando, aunque es con menor intensidad, pero ya presenta también dolor en el ojo derecho. Tenemos la imagen de la lengua. Y bueno, estos son los datos que tenemos. El pulso no tiene signos sobre el pulso, ya que esta persona, es justo algo que iba a mencionar ahorita, por la forma de redactar la historia clínica, parece que la terapeuta que lo tomó no, o sea, parece que no lo fue apuntando ella y preguntando. Y al final de la ficha clínica nos dice que esta persona le pide orientación por internet, o sea que él rellenó la ficha, ¿sí? Y él mismo se tomó la imagen de la lengua, que si ven la imagen de la lengua es un poco borrosa, ¿no? No es muy nítida. Em, ¿Alguien que quiera comentar algo sobre el caso? En lo que yo intento poner la imagen. Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Pues vemos que el paciente, pues el motivo principal es el TIC, ¿no? Bien. Sí. Kenneth El tic, el López. dolor de cabeza Mm, y el mareo El TIC, ortostático, ¿no? el TIC y el dolor de cabeza. Pues bueno, aquí por ejemplo podríamos hablar un poco de los tics faciales, por ejemplo, sobre el diagnóstico diferencial de los tics faciales. Sería un punto de partida muy interesante. Por ejemplo, bueno, no es un ejemplo, es el concepto de los tics faciales o bien la contracción facial. Como tal, los tics faciales pues son espasmos, ¿vale? Esos espasmos pueden presentarse en los párpados, en la comisura de la boca, ¿cómo se llama? En el músculo macetero, en el orbiculador de los labios, en el músculo mentoniano, en los músculos de las mejillas. Y generalmente son unilaterales, es decir, de un solo lado, ¿vale? Y estos espasmos pues también pueden ocurrir si la desviación de la boca o el ojo no se curan de manera correcta, o bien son de mucho tiempo, ¿sí? Pero algo que es muy interesante es que las manifestaciones clínicas se pueden dividir en síntomas primarios y secundarios, ¿sí? Por ejemplo, si la desviación boca-ojo es la principal, pues los tics son secundarios, ¿no? ¿Sí? Sobre, digamos, la diferenciación sindromática, nada más, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, sí. Sí, te vamos Sí, escuchando. por ejemplo, sobre la diferenciación sindromática, pues hay 5 síndromes, los que yo conozco, que están asociados hacia esos tics.
¿vale? Por ejemplo, se habla del primero y es el más común, que es la depresión del ki de hígado, ¿sí? En la cual, por ejemplo, hay mareos, hay tinnitus, hay irritabilidad, también a veces hay llanto. Aquí el pulso a veces es fibroso o bien también se conoce como pulso de cuerda, ¿no? Y bueno, aquí la lengua es roja y el pelaje o la saburra pues puede ser blanca y fina. Ahí, por ejemplo, mandaron una foto de la lengua, solamente que yo no puedo verla, pero, ¿La pero ves bueno, ahora podemos aquí en la seguir hablando imagen? sobre eso. Sí, sí, sí. Por Te ejemplo, digo, ahí también, a ver si habla. no, sí, te digo que la imagen parece estar un poco borrosa, ¿no? No se ve muy bien a detalle, aunque Bueno, parece pero ser hinchada, roja, con puntos rojos. sí, aquí por ejemplo vemos que los puntos rojos están cerca del área central y esos puntos rojos cerca del área central también están en la punta, ¿no? Ujú. La fotografía tiene luz, pero quizás de una manera muy, muy imperceptible se ven también un poco de puntos rojos en la base de la lengua, es decir, en la región anterior. No sé si alguien vea eso. ¿Pueden participar, compañeros? Sí, parece que tiene también la parte, la punta se ve más roja que el resto de la lengua. Sí, Y en la bueno, punta de la se ve más, bueno, la imagen es menos, es mejor en el WhatsApp que en la que se ve ahorita en la pantalla. Sí, se ve ahí. Y por ejemplo, si hablábamos de la diferenciación sindromática, pues ya dijimos de la depresión del ki de hígado que genera los tics faciales. Está el segundo, por ejemplo, que es el de tics en la cara producidos por deficiencia de sangre, que generan un ascenso de yang hepático, así se le conoce. El tercero sería espasmos faciales debido a colaterales que bloquean, ¿sí? Y esos tics faciales, perdón, y ese bloqueo de colaterales puede generar viento, ¿sí? Está el cuarto, que son los tics faciales causados por viento hepático en el interior. Y el quinto, que es los tics faciales debidos a colaterales que bloquean la libre circulación del viento y sobre todo hay presencia de flema, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ya con el puro concepto del diagnóstico, bueno, de los síndromes, de la diferenciación sindromática y viendo la lengua, pues también podríamos a lo mejor quizás realizar una pequeña aproximación a lo que está presente en el paciente, ¿no? Por ejemplo, dicen unos que ven lengua, bueno, la que la punta de la lengua sí es ligeramente roja, se ve como de otro color. Pero vemos, por ejemplo, que los laterales, no sé si ustedes lo vean, pero se ven un poco pálidos, ¿no? Los laterales un Incluso, poco. ajá, Es lo incluso que la decía lengua se ve, ajá, Es lo que decía Cristina, que parece ser mucho más roja en la punta, pero lo demás no se ve tan rojo, ¿no? Podría parecer rosado o incluso pálido, ¿no? sí, incluso, por ejemplo, también vemos ahí que la lengua se ve ligeramente desviada, ¿no? Ligeramente una pequeña curvatura. Ligeramente, sí. O, Aquí o a ver qué comentan en dicen el los chat, demás. aquí comentan en el chat, Verónica pregunta si son puntos o granitos. Pues son puntos, Si se Son amplía la puntos, ¿no? solamente. foto, si se amplía la foto, si la amplían, esos como puntitos parecen más bien granitos, como bolitas de la misma lengua que sobresalen. ¿Y para ti cuál sería la diferencia de si fueran puntos o si fueran granitos?
Ah, no sé. Por ejemplo, si vemos ahí los laterales pálidos Sí, y estos, ¿no? ligeramente la lengua ligeramente desviada, podíamos pensar posiblemente en una insuficiencia de sangre de hígado, por ejemplo. Habría quizás que ir hacia los síntomas, ¿no? Pero dijo que tenía tinnitus, ¿no? Tinnitus no menciona. Dolor de No, oído, que era sí, su perdón. Dolor de oído. ah, Dolor de oído. dolor de ahí dice el profesor Ali que parece una lengua espinosa. No, no puede abrir su Algo, micrófono. algo, algo inter- algo interesante aquí sería hablar sobre esto que menciona Verónica, ¿no? Por eso te preguntaba, no por otra cosa, ¿no? Por eso te preguntaba cuál sería para ti la diferencia entre puntos o granitos, ¿no? Porque podemos catalogarlo como puntos o manchas, ¿no? Se suele ver en las lenguas rojas, pero lo más importante aquí es que se distinguen por su tamaño, ¿no? Eh, mm, los puntos en general suelen ser más pequeños y las manchas suelen ser más grandes, ¿no? Desde el punto de vista, según lo que yo entiendo, es que desde el punto de vista de la medicina china, estas se forman por un ascenso de fuego de hígado, ¿no? Por un ascenso de fuego del Migmen, perdón, un ascenso de fuego. O sea, en general tiene que ver con esto que estaba mencionando Ángel del ascenso de fuego, que asciende a la superficie de la lengua y hace que las papilas se vean rojas, ¿no? Por eso dice el profesor Ali que las papilas, como dice, las papilas están infartadas, ¿no? Sí, Y papilas posiblemente tenga infartadas. que ver con, ajá, posiblemente tenga que ver con este ascenso de fuego. No sé qué piensan los demás sobre eso. O sea, tendría que ver con el ascenso de fuego que está ascendiendo, ¿no? Y ese ascenso de fuego podría ser una posible explicación para los tics faciales, ¿no? Las fasciculaciones, estas que está presentando el paciente, ¿no? Los espasmos. Decía que hay dolor de oídos, dolor de cabeza y mareos ortostáticos, mareos al bajar las escaleras. Y el dolor en el ojo, pregunta el profesor Ali. Al final menciona algo sobre el dolor en el ojo. A ver. Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Perdón, es que tenía una llamada. Miren, lo que pasa es que, bueno, yo en este caso sí me quedé muy, sorprendido porque yo creo que la parte ya de lo que es el movimiento involuntario pasa a segundo término, porque aquí en realidad ella mencionaba en la historia clínica que el paciente ya refería dolor ocular y que tenía ya también problemas, alteraciones en la visión. Si no mal recuerdo, comentó que tenía una visión de un punto negro. Ujú. Esta Sí, situación habría que ver si habla de los famosos, no recuerdo el término ahorita médico, creo que es miosesmas o las famosas moscas volantes o voladoras, o si es un punto negro fijo. Realmente yo pienso que esa situación, como se lo mencioné en el grupo, pues ya hasta es una cuestión de neurología, porque no sabemos si neurológico. el problema comenzó en el globo ocular y ya después se dieron en este caso los tics, ¿no? Obviamente la persona va por a lo mejor por el tic, porque cada vez es más, pues tal vez más severo, pero tal vez no desconocemos si a lo mejor es más crónico el dolor del ojo. Y sobre todo que pues ya tiene una afección importante en la visión. Entonces yo creo que Sí, ahí tiene sí sería molestias por la también. luz, ¿no? Tiene molestias Sí, por la luz en ambos ojos, dolor de oído, el punto negro, e incluso perdió la audición del lado izquierdo, me parece, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que sí, ya independiente de esta situación de que si vemos si es de hígado, ¿no? De hígado,
pues siempre es bien importante mínimo, pues si no apoyarse en un paraclínico, la parte tal vez de un ATAC, algo ahí para descartar que no haya una neoformación. Yo me quedaría con lo que decía el profesor, con el último síndrome donde se ve involucrado ya los procesos de flema. Definitivamente, yo estaría pensando hasta en alguna neoformación, algo ahí de Ahí, tipo complejo. ahí, por ejemplo, hay un término que se conoce como flema tóxica por la consolidación del ascenso de yang hepático, que a su vez Sí, genera fuego de corazón y eso consolida y hasta cierto punto genera toxicidad o bien una flema tóxica. Podría una tener flema tóxica. esta relación con lo que, solamente que no me sé el término como tal en chino, pero no se entiende muy bien en español, pero en chino es eso, es una flema tóxica producida por la interacción de la poca humedad que hay en el cuerpo y a su vez el fuego de hígado que genera fuego de corazón y genera cierta hiperactividad, porque por ejemplo, ese dolor en el oído, bueno, independientemente también a lo mejor, como dicen ustedes, ¿no? De la posiblemente neoformación o la posiblemente laceración del sistema auditivo, también puede ser el resultado que sea quizás, o bueno, que comience a existir una deficiencia de yin de riñón. Y también hay que conocer aquí también tanto la lengua. Hay que ir más por los signos y por los síntomas, ¿sí? Puede ser, puede ser también una aproximación, quizás una manera a lo mejor para poder elucidar de una manera correcta o bien hacer una aproximación un poco más real, ver el pulso. Pero bueno, sabemos que no se tiene, pero las aproximaciones creo que son importantes. Sí. ¿Los demás qué piensan? Podemos hacer ¿creen que con lo que tenemos podemos hacer una diferenciación sindromática? Ah, dice aquí que el paciente mide 1,70. ¿Podemos hacer una diferenciación sindromática con lo que tenemos? ¿Qué piensan los demás? ¿Nada? Hoy no quieren participar. No, claro que se Hoy puede hacer nadie la quiere hablar. diferenciación sindromática. Lo que está obviamente ahí afectándose el sistema nervioso central, tendríamos que comenzar por ahí. Yo, como les comento, vuelvo bueno, comentarles la situación de comenzar a inspeccionar simplemente pares craneales, ¿no? O sea, ya son muchos que están involucrados, nervio óptico, nervio facial, nervio trigémino. Realmente sí hay mucha cuestión, por ejemplo, de relación también aquí con riñón, como bien decía el maestro Ángel, pero sí es como que ya algo complejo, ¿no? O sea, no es nada más de que, pues ya me mareo tantito o tanto me duele el ojo, por lo que mandó el video la compañera, ya es un movimiento, me imagino que va cada vez va en aumento, ya es muy intenso, al menos lo que duraba ahí el video, pues en ningún momento había un descanso, ¿no? Yo me imagino que esa Mm. parte sí ya es muy incómoda y habría que ver, vuelvo a la misma situación, hablaban de signos y síntomas. A lo mejor se está atendiendo porque ya vio que está afectando la parte de los músculos faciales, pero en sí no sabemos si tal vez comenzó primero lo del ojo, lo del punto negro o la cuestión del mareo o la situación del dolor del globo ocular, ¿no? Entonces sí tendríamos tal vez que poner ahí, yo sé que
es importante el motivo de consulta por el cual nos visita el paciente, pero también de manera cronológica es importante ver qué comenzó primero, porque al menos también en la fenomenología por los 5 elementos, podríamos así determinar cuál es la relación órgano-víscera que pudo haber entrado primero en conflicto. Pero sí concuerdo, yo aquí creo que es meramente algo de riñón, definitivamente. Y pues no Sí, no, a sabemos, mí sí, sí. No digo que a es mí que me también, parece eso porque parece que, a ver, perdón, aquí dice que apenas lo mandaron por estudios de neurología, pero no ha reunido el dinero, ya que le cobran más de 6,000 pesos, vale. exacto, Pero pues sí es que esto, necesita un ataque, definitivo. sí, ¿no? Y algo que es como contradictorio, pero al mismo tiempo para mí queda claro, es que por un lado aquí tenemos, ¿no? Ha tenido algún problema familiar o económico y él menciona que tiene problemas económicos y ahorita nos está Económico, diciendo que no puede hacerse los exámenes por estudio. el mismo problema económico, ¿no? Vive en Ujú, una casa o departamento y ujú. son 4 adultos y hay mucho ruido, ¿no? O sea, él ya nos está hablando de estrés. Sin embargo, él parecería que hay una contradicción aquí porque él dice que es tranquilo y que está bien de los nervios, ¿no? Él dice que Pero está tranquilo, que está bien de los nervios, lo cual obviamente pues yo no creo que sea así, ¿no? bueno, Pero maestro, pero eso es algo subjetivo porque es también yo algo creo que eso es subjetivo, como claro. exacto, es un arma de doble filo poderle decir al propio paciente que él cómo se considera. O sea, no, porque a Claro, veces simplemente ahí, por ejemplo, nuestro diagnóstico entra desde el lenguaje corporal, ¿no? Si obviamente es muy ansioso y a lo mejor tiene ahí movimiento de piernas inquietas, pues claro. obviamente, ¿quién va a tener tranquilidad con problemas económicos en un ambiente muy ruidoso? O sea, él solito no Sí, se puede auto decir, ay, soy muy tranquilo. Y otra cosa que, sí, por ejemplo, ¿verdad? en vida sexual, ¿por qué omitió esa parte? Hay No que, hay hay vida que sexual ahí. recordar que Hay que recordar, perdón, profesor, que él mismo, el paciente mismo, rellenó esta historia clínica, es decir, el terapeuta no tuvo la oportunidad de él rellenar la historia clínica o estar enfrente Claro. del paciente y ver todo este lenguaje corporal y todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, él lo contacta por internet y el terapeuta le manda la hoja para que lo rellene y casi para que, bueno, supongo, ¿no? No sé si yo me imagino que es no sé su nombre, pero aquí en el Zoom aparece como Yao Langtou. No sé cómo se llame, pero supongo que es él, ¿no? Que a él o a ella lo contactaron. Y supongo que lo hizo también para que lo analizáramos el caso, para que tuviéramos este caso que está interesante, pero es complejo, ¿no? Los Ujú. síntomas Sí, que sí, Pues, pues es que también ¿cómo? es importante saber que es complejo porque pues no hay mucha información, pero también, por ejemplo, lo que dice el Claro, profesor Ali, es muy interesante saber si, por ejemplo, habla del oído, ¿no? Saber con qué agrava y con qué mejora, porque también, bueno, aunque es importante esto ya, la neurología, eso es evidente, pero hasta un cierto punto creo que cierta diferenciación, ojo, no de síndrome, cierta diferenciación sobre algunos síntomas podría al menos generar algunas pistas positivas para más o menos hacer una aproximación hacia cómo comenzó, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, sí, eso, hacia allá la es hacia pérdida donde iba. total, por ejemplo, la pérdida total del oído, aquí ya hablamos ya de un problema crónico, que pues bueno, ya que hablamos aquí del riñón. También dice ahí, por ejemplo, decía ¿cómo se llama? De la vista, ¿no? Aquí quizás lo que habría que ver es con qué mejora y con qué agrava, quizás a lo mejor es ante algún estado de ánimo, quizás ante quizás si es más por la noche, quizás si es más durante el día, en fin. Creo que pues es un caso interesante, pero a la vez hasta cierto punto puede ser hasta frustrante, ¿sabes? Porque Y lo que una se busca pregunta, es. una pregunta. ¿Ustedes piensan, o por ejemplo,
a los 17 años lo operan de un absceso en las glándulas salivales, ¿no? Esta cronología de lo que hablaba el profesor Ali, ¿no? Por ver un poco la construcción. ¿Ustedes piensan que las glándulas salivales están relacionadas con la esfera funcional del pulmón? ¿O qué esfera funcional estarían relacionando con las glándulas salivales? Miguel, Ali o alguien que quiera contestar. ¿No sería el vaso? Porque siendo la saliva el líquido del vaso. El vaso. ¿Quién más? Quizás el riñón. No, pero también tiene que ver con riñón, definitivamente. Y Riñón. para empezar, no sabemos más, por ejemplo, de enfermedades propias de la infancia. Ahora también es extraño que él comente Solo que tiene, sabemos esto, ¿no? sí, que Solo tenga sabemos problemas que se enfermaba de económicos los bronquios. y que refiera que no tiene lumbalgias. Eso es muy extraño, o algún dolor en rodillas. Ahí hay cosas más que, y lo que les comentaba, por ejemplo, la vida sexual, él ahí inmediatamente la anula, ¿no? Me dice que él fue quien Sí, llenó esta parte, pero bueno, no nos dice si es sexualmente activo o no ha tenido parejas, o sea, esa parte queda como que, no sabemos. bueno, pues, ¿qué datos hay? Y recordemos que pues todo lo que es sistema genitourinario igual también va apuntado hacia riñón. Y ahorita ya comentaban que el oído ya está completamente perdido, o sea, ni siquiera es una hipoacusia, ya no hay Claro, no. audición. Y entonces esto a raíz de qué, o sea, se perdió, pero ¿por qué? ¿A qué edad? ¿Cuál fue la causa? ¿Hubo estudios previos? ¿O realmente pues no? Simple y sencillamente lo perdió a lo mejor hasta por algún medicamento. Hay medicamentos que son muy ototóxicos y por ejemplo dañan la membrana timpánica como los aminoglucósidos. Entonces yo creo que esa historia es muy interesante, pero sí tendríamos que más bien realizarle la historia clínica. Definitivamente no Sí, dejarla subjetiva que el paciente la llene y de esa manera ir construyendo de manera cronológica qué pasó primero y poder ir atando más bien así como que encontrar similitudes, no tanto diferencias. A veces la diferenciación sindromática se halla el diagnóstico certero, atando similitudes, no tanto las diferencias. Y bueno, eso claro. sería como que lo que yo haría, pero de que la parte neurológica ahorita pues sí está viéndose afectada, sin duda alguna. Sí, porque si quisiéramos hacer una diferenciación sindromática con lo que te... O sea, hay veces, yo pienso que hay veces que todos los casos son complejos en cierta medida, ¿no? Pero hay veces que los casos nos permiten, aún con pocos datos, hacer ciertas aproximaciones, ¿no? Pero cuando son tan complejos como este caso, yo creo que no es solo que se ha aventurado, sino que realmente podemos decir muy poco, ¿no? O sea, podríamos hablar de síntomas de calor como el insomnio, como la preferencia del líquido frío, o perdón, de la sensación de frío, de que suda, de que prefiere el líquido frío, tiene sed, ¿no? Podríamos hablar de ese tipo de cosas y podríamos hablar de la diferenciación sindromática de, mm, de los espasmos que ya habló Miguel Ángel, pero nos faltan muchos datos, ¿no? O sea, como no tenemos datos sobre las heces, datos, o sea, me parece, o sea, hay cosas que parece que no cuadran, ¿no? Como que las heces estén completamente bien, no tenemos datos sobre la vida sexual, la orina está completamente bien. em, Pero ahí, por mm, ejemplo, también es importante cuando dicen, es que la orina es bien, bueno, pero ¿qué es bien para usted? a ¿Cómo, eso Exacto. cómo me hace del refiero, baño? claro. ¿Cómo hace del baño? Bien, pero ¿qué es bien? Por ejemplo, hace un momento viene una señora a consulta que hace del baño cada tercer día. Y oiga, ¿y usted cómo hace el baño? Bien. A ver, dígame cuándo fue la última vez que hizo. Antier. No, pues no manche, o sea, eso es estreñimiento, pero también es importante saber que esa culturalización de ciertos síntomas para algunos es algo, pues, normal porque han vivido así toda su vida, ¿no? Pues Claro. es ahí complejo, por ejemplo.
ahí sobre esta parte de la sexualidad, o sea, entra desde, bueno, muy en confianza, a lo mejor a veces con los pacientes, desde cuando se tiene relaciones hasta cuando suelen masturbarse, por ejemplo, ¿no? O sea, todo entra dentro de eso, porque, por ejemplo, a veces uno dice, oye, pero si casi no tienes relaciones sexuales, ¿cómo es posible que tengas una insuficiencia de yin? O bueno, es que tu cuerpo tiende a arrojar cierta sintomatología con ese síndrome. Ah, pues a lo mejor casi no tiene relaciones sexuales, pero se masturba mucho. Ah, ahí hay un problemita. Y eso es complejo en algunas ocasiones, porque cuando rellenan las historias, pues dicen, híjole, pues ahora sí que no tienes nada, pero a la vez tienes todo, ¿no? Sí, algo que a mí me resalta mucho también es esto, que coma tan poco, ¿no? O sea, que pase tantas horas de ayuno a mitad del día. Nos menciona que en la historia viene la edad en la que pierde el oído, em, pero que cuando habló con él le comentaba que de un momento a otro lo perdió, pero no le mandaron a hacer estudios, solo lo dieron por perdido. No, esa fue la historia de la pérdida de oído, o sea, como que no le dijeron nada, solo le dijeron, no, pues ya lo perdiste y ya está, eso es lo que yo entiendo que le dijeron. Problemas cervicales, dice Serge. Checamos cervicales y encontramos en problema. No entendí bien. Vale. Pero no entendí si Sergio nos dice que buscaron en cervicales y no encontraron el problema o es una pregunta. No, él Buenas comenta noches. que... ah, Sí, buenas noches. Soy Sergio. Bueno, Este, ¿qué tal? yo aquí sí está complejo la sintomatología, ¿no? En la lengua bueno, yo no alcanzo a ver muchas cosas más que exceso de pensamiento. Eh, yo me iría por cervicales. Tal vez hubo un traumatismo, un latigazo de cuello, pero yo me iría por cervicales porque si está hablando de problemas de oído, de ojos y el tic, que es el video, ¿no? En el video el que subió el compañera. Sí, 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 Este, sí. yo iría primero bueno, con un quiropráctico, bueno, y que alineara columna y principalmente cervicales. Yo es lo que yo diagnosticaría, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Sería muy arriesgado porque realmente lo que es el ojo tiene que ver con nervio óptico, quiasma óptico, que está en silla turca, nada que ver con cervicales, eso es en la parte obviamente del encéfalo. Entonces, por eso es que lo están mandando a hacer pruebas neurológicas. Si le dan el precio de 6,000 pesos, nos habla de una tomografía axial computarizada con medios de contraste, precisamente para ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, cervicales podría ser a lo mejor la parte de lo que es a lo mejor todavía hasta una compresión, una radiculopatía, una cuestión de lo que es tal vez la audición, pero como que la pierda totalmente, pues no. Quiere decir que ya hubo una afección, probablemente viral, que afectó la parte del nervio auditivo y esto fue lo que lo ocasionó. Pero pues estos problemas ya vienen desde tiempo atrás, o sea, definitivamente con un quiropráctico yo creo que no es la mejor opción. Bueno, Entonces, como aquí voy a dice, comentarle, perdón, un poco sí, de la experiencia, ¿no? Había un paciente que había perdido la audición completamente. Así estuvo como 5 o 6 años. Eh, Fue con un quiropráctico y el oído empezó a regresar poco a poco. O sea, de hecho, después de la maniobra, que se hizo una maniobra, la audición regresó prácticamente en un 70% y conforme fueron pasando los días, eh, ya estuvo bien. Eso es lo que bueno, la experiencia que te puedo decir, pero bueno. claro, Sí, pero yo creo que aquí, aquí lo que pasa es que justamente tendríamos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Para hacer una buena diferenciación sindromática y saber, por ejemplo, lo que hemos dicho durante toda la sesión, el dolor de cabeza, qué tipo de dolor de cabeza es, en qué zona, si es agudo, si es crónico, si es punzante, si es distensivo,
el dolor de oído, qué características tiene. Entonces, haciendo una diferenciación sindromática o quizá, por ejemplo, tocando el pulso, podríamos acercarnos a saber si las cervicales, si hay buena irrigación sanguínea por las cervicales o no, etcétera, pero solo basarnos en la experiencia clínica de otro caso a mí me parece también un poco arriesgado, aunque no lo descarto, pero también pienso que tendríamos que ir a las pruebas neurológicas y de lo que tenemos, yo pienso que tenemos este problema crónico de riñón, ¿no? Este problema crónico de riñón. Y si este problema crónico de riñón, o sea, si los riñones o el agua se desgastan, sabemos que el fuego se va a revelar hacia arriba. Entonces, muchos de los síntomas que estamos viendo, si lo vemos de una manera muy simple, es el fuego que está yendo en sentido ascendente, ¿no? Y cuando el fuego va en sentido ascendente es porque el agua no lo puede sostener, el agua no lo puede sostener abajo, ya sea por debilidad, ya sea por un bloqueo, ya sea por una rebelión de ese yang, pero se está revelando hacia arriba ese fuego. Y es más de lo que ponemos, bueno, yo pienso que es casi todo lo que podríamos decir de este caso, ¿no? Esperemos a ver si pudiéramos tener más datos, más detalles en otra sesión y poder volver a verlo, ¿no? Este caso, ¿qué piensan los demás? Para hacer una agrupación. Sería muy interesante poderle dar seguimiento para saber primero cómo evoluciona el paciente con lo que le hagan y después para nosotros mismos distinguir esas diferenciaciones sindromáticas, ¿no? Sí, poder salir de la duda de si qué salió en las pruebas neurológicas o si, por ejemplo, Sergio tenía razón y era un problema cervical, pues no. Disculpen, y Pienso que una sería pregunta, interesante. ¿y Sí. qué pruebas son las que le enviaron? A ver si nos contesta, no sé cómo se llama, no sé cómo te llamas, compañero, pero Porque estoy ahorita checando la literatura en casos de neurología y el caso entra muy bien en parte de cisticercosis. se llama Sí. Kenneth López. Kenneth. Kenneth es a quien le mandaron el caso. No Ajá. sé si tenga los datos de qué pruebas le mandaron. Dice que le esperemos un momentito y nos dice. ¿Por qué piensa que puede ser esto, doctor Ali? Lo que pasa es que casi me da a mí la impresión de que sus procesos han sido en este caso, bueno, por la parte cronológica, comenzó con el oído, pero casi presiento, no lo sé si que el dolor de cabeza fue el inicial. Y recordemos que el dolor de cabeza es la parte primordial de lo que es una cisticercosis, obviamente acompañada con concomitantes a nivel de lo que es sistema nervioso central. Aquí, por ejemplo, habría que checar nada más la parte cronológica, qué pasó, si fue primero lo del oído, si del otro no tuvo ninguna complicación, porque a mí lo que me llama mucho la atención son las alteraciones de la vista. Aquí nos contesta Kenneth que copió y pegó lo que le contestó. Dice, A fue a neurología, rehabilitación y al otorrino, que ayer solo lo atendieron en consulta normal y el otorrino. El otorrino le manda 2 estudios, una audiología y una resonancia. Tú solo le manda esas 2 pruebas. Yo pienso que está como en el inicio de todo el proceso, ¿no? Van a ir descartando poco a poco. Pues sí, sí, porque así también, bueno, bueno, la audiometría no le veo mucho sentido, pues si dice que ya perdió el oído, o al menos de que el otro esté con afección. Ujú. Por eso le comento, yo creo que esto ha ido de manera progresiva, ya ha ido en Sí, aumento. Y la otra sí, parte sería. de la resonancia, pues es carísima, pero
como para qué tratar de matar una mosca con un rifle, pues hubieran ido mejor con una tomografía simple, mucho más accesible y le va a dar igual el diagnóstico de la afección. Ya. Sería interesante ver si Kenneth puede, Mejor puede ver a integrarse. esta persona. Claro, puede verlo y hacer bien una historia poco más detallada, ¿no? Sobre todos los detalles que hemos hablado, para ver si podemos tener más detalles, ¿no? Porque si no sería nada más pinchar, porque ahora sí que, como dicen, pinchar por pinchar, ir viendo si le atinamos. Creo que Kenneth pudo hablar un poco con él, dice, pude hablar un poco con él. Los dolores de cabeza los presenta en la nuca. Bueno, la nuca puede ser Taiyan, ¿no? Generalmente la Eh, nuca es Taiyan. Giga. sí, Puede pero ser, también, por ejemplo, el dolor en la nuca también puede deberse a cierta debilidad en el riñón. También el por dolor eso, de si es cabeza también Taiyan, tiene que ver con puede ser con el Taiyang, pero habría que tener cierta sintomatología de un síndrome Taiyang, o bien también podría tener relación con el Xiaoyin, con el corazón y por con el eso, riñón. él lo localiza en vesícula biliar 20, sin embargo es lo que dice, o sea, sí es Taiyan y ya nosotros estamos apuntando a debilidad de los riñones, muchas veces se puede manifestar el Xiaoyin en el Taiyan, ¿no? Pues Bueno, pero puede ser. a nivel neurológico, lóbulo occipital es proceso de visión. Sí, No es hipertenso, sí, ¿verdad? solo, sí. ¿Cómo? ¿A hipertenso? No, ¿verdad? Parece que él no es hipertenso hasta donde sabemos, hasta donde dice la El historia papá sí, clínica. ¿no? Él no es hipertenso, pero el papá y la mamá. El papá y la mamá. Él no. Él no, Ajá, dice Kenneth que él no. Pero tiene antecedentes familiares, ¿no? El papá y la mamá tienen problemas de presión. Ahora no sabemos qué problemas de presión, no sabemos si, pregunta Verónica si es diabético, no sabemos qué problemas de presión, si hipotensión o hipertensión. Suponemos que es hipertensión, pero no podemos basarnos en una suposición, ¿no? claro. Hasta los que lo atendieron le comentan que se sorprendieron. Bueno, y Kenneth, tú podrás, bueno, no sé dónde viva esta persona o si tú podrás, verlo para hacerle una mejor historia clínica. Por ejemplo, aquí dice, uno de sus papás sufre de hipertensión y otro de hipotensión, ¿no? Ujú. O sea, pero bueno, los dos de la presión. Bueno, yo creo que es un caso interesante y sería bueno cerrarlo por hoy. Y Kenneth dice que él podría acercarse. Sería interesante ver si lo puedes hacer para, obviamente no te vamos a poner fecha, ¿no? Si lo puedes hacer para la próxima semana o en 2 semanas o en 3, pero sería bueno no dejarlo que se enfriara, ¿no? El caso. Uno, porque pues la persona, porque tiene algo que no sabemos, pues, ¿no? No sabemos si es grave, si no es grave, si qué, entonces sería bueno darle seguimiento y dos, para que nosotros podamos seguir el caso, ¿no? No sé qué piensan los demás. Verónica pregunta si tenemos caso para dentro de 8 días. Una compañera dijo que iba a mandar uno, pero hasta ahorita nadie ha mandado. Entonces, quien mande primero, gana la lotería. Bingo. No, yo digo Entonces, que si sí les es parece, grave. vamos. Es grave, No, ¿no? no grave, gravísimo, ¿no? Pues desde perder el oído y luego veo el punto negro
Y los No, movimientos, no, pues sí, ya. desde que perdió el oído ya era grave, Claro, ¿no? exacto. Y más a su edad, o Definitivo. sea, si a los 20, ¿qué? A los 29 pierdes la audición de un oído, yo no me hubiera quedado muy tranquilo, pero bueno, Claro. desde el absceso en las glándulas salivales y la operación, Ujú. ya hubiéramos puesto algo en marcha, pero bueno, no vamos a criticar ni hacer juicios de valor, solo vamos a decir que es mejor poner más cartas en el asunto. Verónica, te pedimos de favor si nos mandas el archivo al grupo de WhatsApp para tenerlo allá y así todos lo podemos ver. Y así ya tenemos caso para dentro de 8 días y si les parece bien cerramos aquí. ¿Qué le parece, profesor Ali? Sí, está muy bien. Vale, pues si nadie quiere comentar nada más, les damos las gracias a todos. Igual que siempre, muchas gracias, profesor Ali, Miguel Ángel, Al a contrario, gracias a Sergio, usted. a Verónica, a todos los que participaron, a Kenneth que puso el caso. Y a todos que no, ahorita no puedo ver todos los que son, pero darles las gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo miércoles. Ya tenemos un caso, ahorita Verónica lo subirá al grupo. Y nada, recordarles que cada miércoles nos vemos aquí a las 8 de la noche. Se pueden registrar en la página chi-project.com.mx y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, buen caso. Buenas noches.